Hay promesas que se hacen en la penumbra de una noche que debería brillar, cuando el silencio pesa más que las palabras y los abrazos duelen de tanto contener. Esa Nochebuena no hubo luces intermitentes en las ventanas. No hubo música alta ni voces de invitados llenando los espacios. Solo el murmullo suave de una casa que respiraba diferente, como si también estuviera aprendiendo a existir de otra manera. Shakira caminaba descalza por los pasillos, sintiendo el frío de las baldosas subir por sus pies, recordándole que estaba aquí, presente, aunque todo lo demás pareciera suspendido en un tiempo extraño. Sus hijos estaban en la sala, quietos sobre los cojines del sofá, sin la euforia de otros diciembres. No preguntaban demasiado. Habían aprendido, con esa intuición que tienen los niños cuando el mundo de los adultos se quiebra, que algunas cosas se entienden mejor sin palabras. Ella los miraba desde el umbral de la cocina, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado entre sus manos. Los observaba con esa mezcla de ternura y culpa que solo conocen las madres que intentan reparar lo que nunca pudieron evitar. La casa olía a canela y a algo que no se podía nombrar. Quizás era el aroma de las rutinas alteradas, de las costumbres que ya no encajaban, de la ausencia que no necesita anunciarse porque se siente en cada rincón. Habían colocado un árbol pequeño, más por ellos que por ella. Unas esferas colgaban tímidas, como si también tuvieran miedo de brillar demasiado. No había regalos extravagantes envueltos bajo sus ramas. Había algo mejor y más difícil, la voluntad de estar juntos, aunque esta Navidad no se pareciera en nada a las anteriores. Shakira se acercó despacio, se sentó entre ellos y los rodeó con los brazos. No dijo nada al principio, solo respiró su cercanía, el calor de sus cuerpos pequeños contra el suyo, la certeza de que mientras pudiera abrazarlos así, algo permanecía intacto. El mayor apoyó la cabeza en su hombro. El menor enredó sus dedos entre los de ella. Y en ese gesto tan simple, tan cotidiano, se encontraba toda la verdad de lo que estaban atravesando. Si esta historia te transmitió cuidado y cercanía, suscríbete para seguir escuchando relatos contados con sensibilidad. Afuera, el mundo seguía su curso. Otras familias cenaban rodeadas de tradiciones que no se habían roto. Otras madres no tenían que explicar por qué este año todo era distinto. Pero adentro de esa casa, en ese círculo formado por tres cuerpos que se necesitaban más que nunca, se estaba escribiendo una historia diferente. Una que no cabía en postales ni en mensajes de felicitación. Una que solo ellos tres conocían en su totalidad. Ella les había preparado la cena favorita de ambos. No porque fuera Nochebuena, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Algo que sintiera como dar. Comieron juntos en la mesa de la cocina, sin prisas, compartiendo anécdotas pequeñas que los hacían sonreír. Risas breves pero reales. Momentos de olvido donde el peso de lo vivido se aligeraba solo un poco. Y ella los guardaba en su memoria como quien atesora perlas, sabiendo que esas pequeñas victorias contra la tristeza eran en realidad enormes. Cuando terminaron, no hubo afán por abrir regalos ni por seguir protocolos. Se quedaron ahí, en esa mesa, mientras las velas que había encendido proyectaban sombras suaves en las paredes. El mayor preguntó si el próximo año sería diferente. No especificó mejor o peor, solo diferente. Ella tragó en seco, sintió cómo las palabras se le atascaban en la garganta, pero se obligó a sostener la mirada. Le dijo que sí, que todo cambia, pero que hay cosas que permanecen, que ellos tres, por ejemplo, siempre estarían juntos, que eso no era negociable. El menor, con esa transparencia que todavía no ha aprendido a esconderse, murmuró que a veces tenía miedo. No dijo de qué, no hacía falta. Ella lo atrajo hacia sí y besó su cabeza, despacio, como si ese beso pudiera sellar una protección invisible alrededor de él. Le susurró que el miedo era normal, que ella también lo sentía, pero que estaban aprendiendo a ser valientes juntos. Que la valentía no era no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Cuéntanos desde dónde estás viviendo esta Navidad. Más tarde, cuando la noche ya había caído por completo y el silencio se había vuelto casi tangible, los llevó a sus habitaciones. Les leyó un cuento que conocían de memoria, pero que pedían una y otra vez porque les daba seguridad. Su voz se entrelazaba con las palabras impresas, creando una melodía familiar que los arrullaba. Los arropó con cuidado, ajustando las mantas, apartando el pelo de sus frentes, demorándose en cada gesto porque en los detalles mínimos estaba todo su amor. Antes de apagar la luz del cuarto del mayor, él le preguntó si las cosas volverían a ser como antes. Ella podría haberle mentido, podría haberle dicho que sí para que durmiera tranquilo, pero eligió la verdad. Esa verdad difícil que los niños merecen escuchar cuando están lo suficientemente conscientes para preguntar. Le dijo que no volverían a ser como antes, porque el tiempo no retrocede, pero que construirían algo nuevo, algo que sería suyo.
solo de ellos, algo que nadie más podría tocar ni romper. El niño asintió procesando esas palabras con una madurez que no debería tener a su edad. Y entonces, justo cuando ella estaba a punto de salir, la detuvo con una última pregunta, si ella estaba bien. Shakira sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. Volvió sobre sus pasos, se sentó al borde de la cama y le tomó la mano. Le dijo que estaba aprendiendo a estarlo, que algunos días eran más difíciles que otros, pero que tenerlos a ellos la hacía fuerte, que eran su razón para levantarse cada mañana y encontrar la manera de seguir adelante. Cuando finalmente cerró la puerta, se quedó unos segundos en el pasillo, con la espalda apoyada contra la pared, respirando hondo. Se permitió, solo un momento, sentir el cansancio, el peso de sostener la entereza todo el día. Pero solo un momento, porque no podía derrumbarse. No ahora, no cuando ellos la necesitaban entera. Regresó a la sala, apagó las velas, recogió los platos que habían quedado olvidados, ordenó los cojines del sofá, movimientos mecánicos que le daban algo de control en medio del caos emocional. Se sirvió una copa de vino y se sentó frente al árbol. Lo miró durante largo rato, pensando en todas las navidades anteriores, en cómo las celebraciones se habían transformado con los años, en cómo esta era quizás la más desnuda de todas, pero también la más verdadera. Y fue ahí, en esa soledad elegida, donde la promesa tomó forma. No fue algo premeditado. No era una decisión que llevara días madurando. Simplemente emergió desde lo más profundo de su ser, como un pacto consigo misma y con ellos, aunque ellos durmieran y no pudieran escucharla. Se prometió que no importaba cuánto doliera, no importaba cuán incierto fuera el camino, nunca dejaría que el miedo o la tristeza les robaran la infancia, que encontraría la manera de darles estabilidad aunque su propio mundo estuviera tambaleándose, que les enseñaría a ser fuertes sin perder la ternura, a ser resilientes sin endurecerse. Se prometió que sus hijos crecerían sabiendo que fueron amados por encima de todo, que fueron elegidos cada día, que fueron la prioridad cuando todo lo demás se desmoronaba, que recordarían esta etapa no como la época en que todo se rompió, sino como el tiempo en que aprendieron, los tres juntos, que el amor verdadero no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Comparte este mensaje si alguna vez hiciste una promesa solo para proteger a quien amas. Esa promesa no se escribió en ningún diario. No se pronunció en voz alta frente a testigos. No se convirtió en declaración pública ni en titular de prensa. Vivió solo en el silencio de esa noche, en la quietud de una casa que aprendía a ser hogar de otra manera. Y quizás por eso mismo tenía más fuerza que cualquier palabra dicha a la luz del día. Porque hay promesas que no se hacen para ser contadas. Se hacen para ser sostenidas. Se hacen en la intimidad de las noches difíciles, cuando nadie mira y nadie aplaude, cuando lo único que importa es ese vínculo invisible pero inquebrantable entre una madre y sus hijos. Shakira terminó su copa de vino y subió las escaleras. Entró sin hacer ruido en cada habitación, solo para verlos dormir, para asegurarse de que respiraban tranquilos, de que sus rostros estaban serenos. Les acomodó las mantas una vez más, aunque no lo necesitaran, y en cada uno de esos gestos repetidos había una reafirmación de esa promesa silenciosa. La Navidad terminó como había empezado, sin estridencias, sin artificios, pero con algo mucho más valioso, con presencia, con cuidado, con la certeza de que en medio de todo lo que se había perdido, lo esencial permanecía. Ellos tres, su unión, su capacidad de mirarse a los ojos y saber que, pasara lo que pasara, no estarían solos. Y cuando apagó la luz de su propia habitación y se acostó, sintiendo el cansancio de ese día tan cargado emocionalmente, supo que había cumplido. Que esa Nochebuena no había sido perfecta, pero había sido auténtica. Que no había regalos envueltos en papel brillante, pero había regalado algo más importante: su entereza, su ternura, su compromiso incondicional. Porque al final, las promesas más importantes no son las que se hacen ante otros. Son las que se hacen en la oscuridad de una noche de Navidad, cuando lo único que escucha es el propio corazón y la respiración de quienes amas más que a la vida misma. Son las promesas que no necesitan palabras porque se cumplen cada día, en cada decisión, en cada sacrificio silencioso. Son las promesas que se convierten en ancla cuando todo lo demás naufraga. Las promesas que protegen, las promesas que sostienen, las promesas que nunca se cuentan a nadie, porque ya lo son todo para quienes realmente importan.